Sean bienvenidos al devocional Tiempo con Dios. El Señor les bendiga. Un gusto que nos puedan acompañar hoy miércoles 5 de junio en el estudio que lleva por título Una vida de honor. Están en Primera de Pedro 3 del 1 al 12. Así dice la palabra del Señor. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin tener ninguna amenaza. Vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida, que para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Una vida de honor. El día de hoy vamos a estudiar dos puntos, los cuales encontramos en este pasaje, los cuales compartimos con todo aprecio y respeto, siendo el primero renovando la conducta y el corazón. Ahora, permito hacer una puntualización. A partir de ahora, bueno, en esta primera parte del capítulo 3, el apóstol Pedro empieza a dirigirse hacia las hermanas creyentes que están casadas y hacia los hermanos creyentes que están casados. Después de hablar a los creyentes en general, empieza a hablarle a los matrimonios. Y esta cuestión obviamente es de mucho respeto, es de mucho cuidado, y lo voy a hablar desde una perspectiva, desde una cuestión teórica, bíblica. ¿Por qué? Porque obviamente pues hice el proceso de estudio para compartir el devocional y pues lo comparto desde las limitaciones que tengo porque pues soy un joven soltero. Entonces todo lo que voy a hablar está sustentado en la palabra, pero también permito comentar que todo esto, la cuestión del matrimonio, la hablo desde lo que he podido observar de la vida de mis padres. Obviamente, mis padres son personas, son creyentes que siguen creciendo en el conocimiento del Señor, que se siguen fortaleciendo, que tienen sus áreas de oportunidad y que van aprendiendo con el paso del tiempo con base en la palabra, pero he podido ver a través de ellos el testimonio de lo que es el amor en el matrimonio. Ciertamente, el apóstol Pablo en Efesios dice que al matrimonio, a los maridos, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El matrimonio es la institución que Dios puso, que es una representación de lo que es Cristo con su iglesia. De manera que todo esto ciertamente todavía no llego al momento para experimentarlo y vivirlo y hablarlo desde ese lado, sino que lo voy a hablar desde lo que he observado de mis padres, ese testimonio que me han dado y también desde la perspectiva bíblica. Aprovecho a mandarle saludo a mis papás y de esta manera podemos empezar el estudio del versículo 3, cómo nosotros vamos viendo esta renovación de la conducta y del corazón. Así como en este momento los creyentes que habían sido expatriados, ellos tenían dificultades. Así como nosotros tenemos dificultades. Las dificultades que ellos tenían era esta cuestión del machismo, esta cuestión de que no había cuidado de la mujer, que era denigrada, que era tenida como lo peor y que nada más era considerada como un objeto. Tristemente, esa era la cuestión o el trayecto histórico que pasó. De manera que lo que hace el cristianismo, lo que hace Cristo, es darle la dignidad tanto al hombre como a la mujer, poner en su lugar todo lo que el pecado vino a distorsionar. Y ahora, para este momento, las hermanas creyentes, bueno, las hermanas que se habían convertido y tenían esposos no creyentes, empieza a darle una serie de recomendaciones. La primera recomendación que le da es someterse
Pero a pesar de que su marido no sea creyente, no le debe de criticar con la palabra para que entienda el cabeza dura. No, sino que debe de someterse en amor, deben de someterse en conducta, porque el versículo 2 dice, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. ¿Pero por qué esto? Porque dice, sean ganados aquellos que no conocen los esposos inconversos, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. La mejor palabra, la mejor forma de evangelismo es nuestra conducta, y más para nuestras hermanas que pueden estar experimentando esto, pues sus esposos no son creyentes y están batallando con ellos, pues el testimonio de ustedes va a ser la obra perfecta. De manera que dice, vuestro atavío ahora continúa con la siguiente recomendación. Su forma de arreglarse no sea el externo de peinados ostentosos. Es muy bonito, es loable que se arreglen, es lo mejor. Pero tampoco lo lleven al extremo de peinados ostentosos o de adornos de oro, vestidos lujosos. Les está diciendo, no se fijen en lo externo, no sea su prioridad el andar en frivolidad, sino que sí, se deben de arreglar para que sigan viendo bonitas. Pero les dice, lo mejor es el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima para Dios. Pone el ejemplo de las mujeres del Antiguo Testamento, que ellas esperaban en Dios. Y eso es lo mejor que tanto nuestras hermanas que están casadas, que nos escuchan, están casadas, pueden hacer, esperar en Dios y tienen esta complicación con esposos que no son creyentes. Deben de esperar en Dios, y también nuestras hermanas que están solteras deben de esperar en Dios. Es lo mejor que pueden hacer, que podemos hacer. Lo mejor, sí, porque Dios es nuestro sustento. Pero a ver, hermano, usted me está diciendo que a través del testimonio el esposo va a ser salvo. Sí, hay un ejemplo muy, 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 muy bonito de Charles Spurgeon. Estaban remodelando la iglesia en donde él estuvo, que es el Tabernáculo Metropolitano en la ciudad de Londres, y estaban probando la acústica. Entonces le pidieron al pastor que probara la misma acústica, y él, no, en vez de decir, bueno, probando, no, él lo único que dijo fue lo siguiente: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Citó Romanos 6:23. Entonces él salió de la iglesia, probaron, dijeron que todo estaba perfecto, sale de la iglesia, del templo, y uno de los que estaban construyendo, de los que estaban haciendo las remodelaciones, estaba llorando, se acerca con el pastor Spurgeon, le dice, Pastor Spurgeon, y el pastor Spurgeon pues, le escucha, le dice, ¿qué pasó, hermano? Y él llorando le dice, sus palabras, lo que dijo me ha traído convicción de pecado y quiero arrepentirme. Mi esposa, y dice, mi esposa, ella viene y se congrega aquí, y yo no quería acompañarla, pero con lo que usted dijo me ha llegado esa convicción de pecado, y ahora vamos a venir juntos a la iglesia. Y es que es eso, ahí termina el ejemplo, termina la narrativa. La esposa dio testimonio de ser creyente. Y eso fue permeando. El Señor hizo la obra hasta que ocupó este momento con el pastor Spurgeon, en el que dijo, la paga del pecado es muerte, y Dios trajo convicción de pecado en ese hombre. Y es que no solo las recomendaciones, el cambio de conducta queda para las mujeres ahí, que deben de someterse, que deben de tener cuidado en su vestimenta, que su corazón debe de ser la prioridad ante Dios. También le dice a los hombres, ustedes, igualmente, nosotros hombres, debemos de tener en consideración cada uno de estos elementos, sean que estén casados o sea que estemos solteros. Debemos de vivir sabiamente y en este caso, con quienes están casados, deben de vivir sabiamente con sus esposas, dando honor, dando cuidado a la mujer como vaso más frágil. Principalmente hablando en este caso en el ámbito emocional, en el ámbito de la provisión, en el ámbito del cuidado, en el ámbito del entendimiento mutuo. No porque la mujer sea débil, no, sino porque estamos hablando de estas cuestiones emocionales, pero lo dice más frágil. Nosotros hombres ciertamente tenemos nuestros puntos de quiebre, tenemos nuestras debilidades, nuestras fragilidades que debemos de exponer ante Dios, y que también debemos de exponerles nosotros que estamos solteros con nuestros padres, que ellos nos pueden escuchar y aconsejar. Ustedes esposos con sus esposas, y también delante del Señor, ambos deben de ir delante del Señor.
Y es que aquí va el punto, el cambio de paradigma, dice, y como a coherederas de la gracia, nadie es inferior y superior. Dios puso la autoridad, ciertamente el hombre es cabeza de la mujer, el esposo es la autoridad de la esposa, pero ante Dios somos iguales. Y este es el cambio paradigmático, esa es la renovación de nuestra conducta y del corazón, porque todo lo debemos de rendir ante Dios. Y es que esto nos debe de llevar al siguiente punto, el cual es armonía en el caminar. Versículo 8 dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente ahora dentro de la congregación, finalmente llegando a este punto culminante, sean de un mismo pensar. ¿Cómo? Compasivos, amándonos fraternalmente entre creyentes, ser misericordiosos, ser también amigables con otros creyentes. Y ahora, ¿qué no debemos de hacer? Debemos de hacer todo esto. Ser compasivos con nuestros hermanos creyentes, ser fraternales, preocupándonos, misericordiosos. Lo que no debemos de hacer es devolver el mal, maldecirlos o hablar incluso a sus espaldas, sino que dice, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Fuimos llamados para salvación, fuimos llamados para redención, entonces nosotros también debemos de compartirlo. Para posterior de decir esto, el apóstol Pedro cita el Salmo 34:12 y dice, el que quiere amar la vida y ver días buenos, cuide su lengua. Y esas mismas recomendaciones aplican. ¿Cómo vamos a ser compasivos? ¿Cómo nos vamos a amar fraternalmente? ¿Cómo vamos a ser misericordiosos? ¿Cómo no vamos a devolver mal por mal ni hacer maldición? ¿Cómo vamos a actuar o cómo vamos a heredar bendición? Bueno, refrenando nuestra lengua y no hablando engaño, apartarnos del mal, así como nos hablaba al principio, a mitad del capítulo 2, hacer el bien, buscar la paz y seguirla. ¿Dónde está la paz? En Cristo está la paz. Dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Dios respalda a los que hacen todo lo bueno, pero está en contra de aquellos que hacen todo lo malo. Y es que en nuestras iglesias locales debemos de vivir en armonía, debemos de integrarnos. Y hay reuniones de lo que se le denomina reuniones de casa, células, reuniones entre semana. Debemos de reunirnos, debemos de integrarnos, porque eso es algo bueno. Eso es algo que el Señor nos llama, dice, congréguense. Y ahora, la armonía siempre debe de estar presente en el caminar del creyente. Y debemos de ser compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos. Es que, hermano, eso es imposible. Mi prójimo lo hace difícil. Bueno, es que es un reto constante, no va a ser de la noche a la mañana. Es por eso que todos los días debemos de recordarnos el Evangelio. Charles Spurgeon decía, ten misericordia de mí. Es la oración que debes de aprender a hacer si esperas entrar en el reino de Dios. Así como tu hermano es pecador, así nosotros somos pecadores, tenemos nuestras fallas, tenemos nuestras carencias. Pero es por eso que estamos llamados a tener una vida de honor. ¿Cómo? Renovando la conducta y corazón. Principalmente hablando en este caso a los matrimonios, pero aquellos que estamos jóvenes, empieza este cambio paradigmático, no acoplarnos a las cuestiones de las agendas que estamos viendo en nuestro día a día, a las cuestiones de los movimientos sociales, sino renovar nuestra conducta y corazón de acuerdo a la Biblia. Ese es el estándar bíblico. Bien se dice, es que algunos tienen red flags o tienen green flags, no sé cómo lo estén expresando ahorita, pero es que nosotros no debemos de basarnos en estándares sociales, sino que nuestro estándar debe estar fundamentado en la Biblia. Y para después proceder a vivir en armonía con nuestros hermanos, pero primero nuestro cambio paradigmático, nuestro cambio de corazón es compasivo, amor fraternal, misericordia, no devolver maldición, sino cuidar nuestra lengua, apartarnos del mal y hacer el bien. Muchísimas gracias por acompañarnos en el estudio devocional del día de hoy, deseando que sea de bendición, deseando que no traiga ninguna duda, pero si tienen alguna duda, pueden dejarla o escribirla en la caja de comentarios y con gusto les vamos a responder. Mandamos un saludo a cada uno de ustedes que nos escuchan en los diferentes países, en las diferentes partes del mundo, que nos escuchan desde Colombia,
Todas nuestras hermanas de Colombia, nuestros hermanos de Colombia, Dios les bendiga, Dios les fortalezca. A nuestros hermanos de Venezuela, el Señor les bendiga grandemente. A nuestros hermanos de Argentina, a nuestros hermanos de Honduras, a nuestros hermanos de Nicaragua, a nuestros hermanos de Brasil, a nuestros hermanos de España, a nuestros hermanos de Estados Unidos, a nuestros hermanos de aquí, a nuestros compatriotas de México. Reciban un saludo y especialmente mando saludo a nuestra hermana Rosa María Solís, a su familia, a nuestro hermano David Cavazos, a su familia de Jalapa, a nuestra hermana Lubia Solís de Chiapas, a nuestra hermana Daniela Solís de Chiapas, también a nuestro hermano Celso Solís, al pastor Julio César Estrada de Veracruz, a nuestra hermana Madaí, y que el Señor les bendiga. Y si Dios nos presta vida, mañana continuaremos nuestro estudio de devoción. Saludos.